Les doy la bienvenida a Punto de Encuentro. Soy Paloma Barreto y como cada fin de semana les traemos importante información electoral, pero también cultural y de interés para nuestras regiones. Estamos a solo 2 semanas de las elecciones congresales extraordinarias 2020. Muchos de nuestros televidentes nos han escrito o preguntado de manera directa sus inquietudes sobre diversos aspectos de estas elecciones. Es momento de escuchar sus interrogantes en el segmento El Ciudadano Pregunta. ¿Cuáles son los delitos electorales? Los delitos electorales que se encuentran tipificados en el Código Penal son perturbación o impedimento del proceso, inducción a no votar, suplantación, retener el DNI de una persona y publicitar tu voto. ¿Cómo se sanciona la entrega de dádivas? El Jurado Nacional de Elecciones cuenta con el reglamento que establece la imposición de una multa de 30 unidades impositivas tributarias, 124.500 soles para los infractores y en caso de reincidencia corresponde la exclusión del proceso electoral. Bien, ha llegado el momento de hacer una entrevista y vamos a abordar hoy el tema de reforma electoral. Es por esa razón que contamos con la presencia del especialista en Derecho Electoral, el abogado José Naupari Wong. Muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buen día, señorita. Bien, para abordar el tema de reforma electoral tenemos que primero hacer un diagnóstico, una mirada al panorama legislativo actual electoral. ¿En qué situación se encuentra? Bueno, podríamos decir que nos encontramos ante una reforma electoral parcial o incompleta que tuvo 3 momentos en este Congreso disuelto, digamos, ¿no? La primera etapa, sin contar evidentemente lo que fue el grupo de trabajo que se encargó de hacer un anteproyecto de código, la primera etapa fueron las reformas legales que se dieron con miras a las elecciones regionales y municipales 2018. En ese contexto teníamos reformas en materia de financiamiento, en materia de impedimentos para ser candidato, se eliminaron las organizaciones políticas locales, se flexibilizaron los requisitos para ser candidato en elecciones regionales y municipales, ¿no? Y luego el segundo hito, digamos, sería la del 10 de enero del 2019, del año pasado, en la cual se publica la ley de reforma del artículo 35 de la Constitución vinculado al tema de financiamiento. Y bueno, el tercer hito, que fueron las leyes que se publicaron el 27 de agosto del 2019, en el marco del paquete de 12 proyectos que presentó el Poder Ejecutivo, respecto a los cuales hizo cuestión de confianza, y bueno, de ellos salieron 4, ¿no? Creo que definitivamente el anhelo que muchos tenemos de una ley electoral o de un código electoral todavía está pendiente. Personalmente creo que eso sería un reto demasiado titánico para el poco tiempo que se tiene, que sea en este Congreso que va a venir, luego de las elecciones del 26 de enero, pero sí hay reformas constitucionales que podrían eventualmente comenzar a erigirse en las columnas o las bases sobre las cuales pueda cimentarse un proyecto de código electoral en el 2021. Precisamente el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado un proyecto, una propuesta de código electoral. ¿De qué constaba este? Bueno, recordemos que en realidad fueron 2, uno al final de cuentas se actualizó, ¿no? Teníamos justamente temas vinculados también a alternancia y paridad, que eso es lo que en su momento se ha acogido de manera progresiva. Tenían el tema también regulaba el tema de impedimentos, tenías también un nuevo marco normativo respecto al tema de dádivas, ¿no? Tenías también el tema de los principios electorales, tenías el tema del precedente electoral, ¿no? Entre otras, bueno, tenías también el tema de la representación indígena y la forma como determinar la cuota en elecciones regionales, por ejemplo, ¿no? Tenías ese tipo de iniciativas, igual siempre dentro del marco constitucional que se dio al momento que se preparó el proyecto, ¿no? Iniciativas que algunas fueron tomadas y finalmente terminaron en leyes, pero otras quedaron en el tintero. ¿Cuáles son estas? Claro, a ver, recordemos que el código es un solo proyecto de ley y en la medida que es un solo proyecto de ley no terminó de ser dictaminado como tal, ¿no es cierto? ¿Ha habido proyectos de ley puntuales del jurado? Sí, estaba vinculado al tema de dádivas, por ejemplo, el tema de la inmodificabilidad de las normas electorales fue consecuencia de una iniciativa legislativa que presentó el jurado. El tema del cronograma electoral se recibió un apoyo importante del jurado sobre el tema y que se cogió parte de una reforma sobre el padrón electoral, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí han habido iniciativas que han estado presentes y hay otras que se han quedado, como por ejemplo el tema que era potenciar la función educativa del jurado, la del presidente electoral, la que estaba vinculada también al quórum, justamente del Pleno del Jurado de Elecciones para poder resolver determinado tipo de materias, ¿no?
Con miras a las próximas elecciones generales, existen algunos temas urgentes que se deberían abordar ya y que también representaría una especie de temas importantes que deberían ser tratados por el próximo Congreso. ¿Cuáles serían estos puntos? Claro, bueno, en primer lugar es preciso indicar que lo primero que tendría que hacer el próximo Congreso es modificar o emitir una disposición transitoria que suspenda los efectos del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones sobre inmodificabilidad. Recordemos que la inmodificabilidad establece que todas aquellas leyes que se aprueben dentro del año previo a la elección no son aplicables a esta. Me explico. Tenemos elecciones en el primer domingo de abril del 2021. Las reformas que se aprobasen con esta ley vigente ahora, luego del primer domingo del 2020, no serían aplicables a esa elección. Entonces, esa regla, ese artículo 4 tendría que estar suspendido para poder aplicar reformas o aprobar por lo menos reformas hasta la primera semana de julio, ya que la convocatoria del proceso tiene que darse 270 días antes. Es decir, días más, días menos, la primera semana de julio de 2020. En ese contexto, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este periodo de tiempo? Primero, emitir la Ley de Desarrollo Constitucional de la modificación del artículo 35 sobre financiamiento, de exponer, bueno, ya, bacán. Ahora yo ya no puedo contratar directamente propaganda en radio y televisión. Yo partido, yo candidato ya no lo puedo hacer. Esto va a ser solo con financiamiento público directo. En este caso a través de la OMPE. A través de la OMPE. Entonces, en esa medida, vamos a seguir manteniendo la franja tal cual está, vamos a permitir que sea el partido el que defina si va a ser propaganda solo por el partido o va a ser propaganda también por un determinado candidato. Vamos a prever que ese artículo 35 comprenda las elecciones primarias obligatorias y simultáneas que va a haber ya comidas al 2021, o solamente va a ser una franja o un financiamiento únicamente para financiamiento específicamente de candidatos propiamente dicho, es decir, en los 110 días antes de la elección. Entonces, ese tipo de temas, por ejemplo, el financiamiento se tiene que regular. El tema de impedimentos. Recordemos que el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma constitucional para que las personas que tengan sentencia vigente en primera instancia no puedan ser candidatos. Ese tema se votó en la legislatura marzo-junio del año pasado, del año pasado. Llegamos a que se disolviera el Congreso, nunca se votó en segunda votación, el Ejecutivo nunca lo mandó a referéndum y en consecuencia lo que corresponde es que eventualmente se tenga que volver a presentar un proyecto de reforma constitucional que se adelante el cierre de la primera legislatura para poder tener esa reforma aplicable para julio. Entonces también tenemos efectivamente temas como que se hagan precisiones en lo que se refiere a alternancia y paridad, ¿no? Porque la reforma que se aprobó tenía una muy buena intención, pero no queda claro si, por ejemplo, la alternancia va a ir desde el primer lugar de la lista, va a ser una alternancia residual, como en consecuencia cómo termine el resultado de las elecciones primarias. También tenemos que cubrir el vacío sobre quién o cómo se va a elegir al candidato a vicepresidente de la República, ¿no? Se dice, bueno, las candidaturas son individuales. Ah, ya, pequeño detalle. Ya me dices que voy a ir a primarias para elegir a candidato a presidente y a congresistas. Ah, ya, y el candidato a vicepresidente, nadie sabe. Entonces ahí, por ejemplo, hay un vacío que cubrir, ¿no? También, eventualmente, ¿por qué no reflexionar en temas sobre los requisitos de afiliación, ¿no? También incluso reevaluar el tema de lo que se refiere al porcentaje de designación, que se bajó del 25 al 20%, quizás de repente reducirlo menos. Otro tema que también quizás es necesario precisar es cómo queda el tema del voto de peruanos residentes en el exterior, ¿no? O sea, la modificación del artículo 21 generó un halo de incertidumbre sobre si los peruanos residentes en el exterior iban o no iban a votar. ¿Cómo es que surge este debate sobre el tema del voto de los peruanos en el extranjero? Claro, ¿qué es lo que ocurre? El artículo 21 establecía que los peruanos residentes en el exterior formaban parte del Distrito Electoral de Lima Metropolitano. Entonces, en ese orden de ideas, quedaba claro por quién iban a votar y sobre la base de la población electoral, cuántos, candidatos iba a tener Lima Metropolitano. En el marco justamente de la ley sobre alternancia y paridad, la gente se concentró tanto en alternancia y paridad que decidió postergar el debate sobre el tema de peruanos residentes en el exterior para una siguiente oportunidad y suprime esa referencia al artículo 21. Entonces, como ya después, al final de cuentas, el Congreso se disuelve, nunca quedó claro qué pasaba con los peruanos residentes en el exterior. Mi posición personal es que el artículo 21 establece un mecanismo de asignación de escaños. No precisa por quién, a quién debo votar. Y eso le daba la posibilidad al jurado a definir por quiénes votaban los peruanos residentes en el exterior. No es que les anulaba el derecho al voto, sino que simplemente no les decía la ley por quién iban a votar. ¿Cuál es, a mi modesto criterio, lo que correspondía? Y habían bastantes proyectos de ley sobre el particular, tanto a nivel constitucional como legal, es que se cree un distrito electoral especial de peruanos residentes en el exterior, que ellos tengan
sus propios representantes. ¿Por qué siempre suele ocurrir que ese tipo de resistencias? Porque si uno hace cálculos, Lima perdería de 4 a 5 candidatos si es que le quitas los peruanos residentes en el exterior. Y una población tan densa como Lima, con solo 32 representantes, terminaría generándote eventualmente su representación ya más aguda como la que hay. Así es. Entonces, el tema de bicameralidad creo que es un tema que no le va a dar a este Congreso. El tema del distrito electoral indígena, especial indígena, para elecciones congresales, creo que debería ser un paso importante para evaluarlo. No sé si se llega a obtener el consenso suficiente, pero igual, no, por ejemplo, para eso no necesitaría una reforma constitucional. Me bastaría con una reforma de la ley orgánica de elecciones que necesitaría solo 66 votos. Veremos si se consigue, ¿no? Claro. Bien, sin lugar a dudas son bastantes temas que se tienen que tocar. Sin embargo, a modo de reflexión y ya para finalizar la entrevista, ¿cuáles son las consecuencias que tiene en el país que esta reforma electoral no se haya dado hasta el momento de manera completa? Consecuencias negativas, sin lugar a dudas. Sí, creo que justamente las consecuencias fundamentalmente más negativas que se han dado es la pérdida de legitimidad, bueno, que se haya acentuado o agudizado la pérdida de representatividad y de confianza, no solamente en los partidos, sino en general en el sistema democrático, ¿no? Es decir, es un tema muy curioso que, por ejemplo, hoy por hoy tengamos a un presidente que llega por un partido, pero que señala que no tiene partido ni tiene bancada, ¿no? Pese a que su bancada, antes PPK, ahora Contigo, digamos, estuvo casi hasta el final y tiene incluso un representante en la comisión permanente, por ejemplo. Entonces, si no creemos en los partidos y hay una grave crisis o riesgo de confianza en el sistema democrático, entonces estamos en problemas. Y es por eso que es importante no solamente tener una ley electoral, sino también tener una constitución y unas normas claras sobre, digamos, cómo es que podemos tener partidos democráticos, partidos representativos, que no sean vientres de alquiler, y candidatos idóneos, no tanto a nivel técnico, sino sobre todo a nivel moral, y además cómo optimizar el principio de trascendencia. En ese contexto, por ejemplo, el jurado ha sido estricto al optimizar el principio de transparencia en este proceso, al excluir por omisión de declaraciones. Entonces, eventualmente, quizás juntando ese tema con la interoperabilidad, podríamos llegar a un punto medio que optimice transparencia, permita un voto informado de los candidatos, de la ciudadanía, que conozca a los candidatos y en función de eso tener una mayor representatividad y legitimidad democrática, tanto de origen como de ejercicio de nuestras autoridades. Así es. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de Punto de Encuentro. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa, pero al volver tenemos más información para usted.